Hay varias personas que viven en esta comunidad que no conocen derechos y no pueden hablar en español y yo les podía ayudar. El Tiempo que Resta es una asociación civil de derechos humanos y desarrollo comunitario, entendiendo los derechos humanos en una perspectiva un tanto diferente al punto de vista general y dominante, que tiene una pretensión universal, pero en realidad muchas veces desdibuja las características de cada cultura y también deja sin tratamiento algunos de los profundos problemas políticos contemporáneos. Esa orientación de los derechos humanos centrado en la dimensión social y no solamente el individuo, que pone atención en el ambiente, en la cultura, conforme a la visión de los pueblos originarios de América y del mundo, nos permite hacer un tratamiento de la vida social y de los derechos humanos que abarcan la totalidad de la experiencia humana. Y en el desarrollo comunitario partimos de las perspectivas de la gente en cada localidad o en cada región, ¿no?, en cada país, para construir una perspectiva de la buena vida conforme a cada población de manera autónoma, desde lo que nace de la profundidad de cada individuo, de cada cultura, de cada región. Y esa es la perspectiva de los derechos humanos y el desarrollo comunitario, con un centro en el aquí y ahora, con un centro en lo que es democrático en cada comunidad, lo que es viable y lo que reafirma la vida. Hemos reflexionado mucho, nos hemos planteado mucho qué hacer, de qué manera juntar toda esa experiencia, conjuntar todo lo que sabemos de lo académico, de lo social, de lo político, de lo cultural, para que todos estos saberes pudieran, a fin de cuentas, reflejarse en la mejor calidad de vida de la gente. Generamos un modelo primario, un prototipo, al que denominamos COSAPAC, el Coloquio de Saberes y Prácticas Comunitarias. En este ejercicio empezamos a platicar con la gente qué sería lo que necesitarían para desarrollarse, para estar mejor, para tener una mejor calidad de vida. La gente siempre nos ha contestado lo mismo: necesitamos trabajo, necesitamos educación, necesitamos servicios para mejorar nuestra calidad de vida. Finalmente, al platicar este proyecto con la gente, lo que nos encontramos fue que la gente quiere formación universitaria. Es así como nace el CUSAPAP, que es el Coloquio Universitario de Saberes y Prácticas para el Buen Vivir. Y es un modelo al que nosotros denominamos modelo transmoderno y transparadigmático. Transmoderno porque nos permite recuperar los saberes de la comunidad desde todos los tiempos hasta el momento actual. Y transparadigmático porque nos permite entender que hay más de una manera de conocer.
Michoacán es una región que desde la perspectiva de los pueblos originarios tiene el sello de la vida purépecha. Es una región que antes de la ocupación europea estaba una presencia extendida por todo el estado casi e incluso por otros estados aledaños, pero ahora también existen presencia de otros grupos originarios, ¿no? Algunos desde antaño, otros más reciente, ¿no? Tenemos la presencia en la costa de los nahuas, tenemos la presencia de grupos más ligados al centro, en la zona hacia Querétaro, y el Cozapac y el Cuzapac quieren centrarse sobre todo en principio en el área purépecha, en la zona de los lagos, porque la región purépecha se divide en 4 grandes zonas. La meseta, ¿no? La meseta tarasca se le llega a nombrar, los lagos, la ciénega y la cañada de los 11 pueblos, que son un poco más de 11 pueblos actualmente, pero conserva ese nombre histórico. Nosotros vamos a empezar a trabajar en la zona de los lagos y en particular en el punto de Santa Fe de la Laguna y otros pueblos aledaños, que es un centro de resistencia desde los años 70 y en donde existe un gran arraigo de la población con relación a su lengua y a su cultura. Tomando en cuenta pues toda la sabiduría de la comunidad del pueblo purépecha, desde su mismo contexto histórico, la lucha por la defensa de la tierra, la conservación de los recursos naturales, la lucha por el territorio y sobre todo en dar una educación pues basado en la cultura de nuestro pueblo. Puche de o imes tienes que estudiar y pringate, tienes que seguir y pringan estudiar. Yo sé que ni huecas can escanamo can seguir dentro de estudiar, pero ya si hacemos centavos no andan gotin como para que ni huera pringa matruna ni estudiar ni hueca pringa es que pring posibilidad de ello ango de ello jalan. Bosa hueca ni man lengo mokano se mogara es mana pues creanes que sala is con halan sino mana en mana con halan haman halan ne ka ni anje con halan. Una experiencia que ha sabido construir alternativas políticas desde los poderes comunitarios, ¿no? De ahí el interés del tiempo que resta en contribuir a desarrollar una perspectiva de saber que puede ser múltiple, pero que tiene un amplio reconocimiento en América y en el mundo con respecto, por ejemplo, al saber de la medicina, ¿no? Todo lo que es la herbolaria. La herbolaria de la región purépecha es una de las más ricas del mundo, con una complejidad de clasificación incluso superior a la clasificación científica de Linneo, pero tiene no solamente esa virtud, sino muchas otras, por ejemplo, la perspectiva del poder dentro de la tradición comunitaria, lo que se llama la cachumbicua, ¿no? Y muchos otros elementos que permitirían todavía en la actualidad, en el siglo XXI, pensar ciertos elementos de la cultura y del conocimiento con una perspectiva filosófica propia, diferente a Europa y a Occidente. Hay muy poca información escrita en lengua purépecha. Entonces, una de las razones también para estos jóvenes es que tienen que ser ellos agentes de rescate a la lengua. Y una de las razones pues es que los medios de comunicación nos rebasan, ¿no?
que no estudiar en halakan y mamechan halo atas ganis y tunduan kamen ya se ganis ali kwantan halan y se an kwan halan ni sangana. Menishochka y manis neshe que me skax no ambos en acceso con manejar ya na echeri chanya nox mites dices ura ka comes huatalia y llamen doxan kama con la chatian árbol árbol chica. Si bien es cierto que queremos recuperar nuestras propias formas de conocimiento, eso no quiere decir que estemos vinculados totalmente de la tecnología que existe ahorita, ¿no? Que existe ahorita y que es utilizada por todas las instituciones de educación en el mundo, ¿no? Tenemos que tener conciencia clara de que todos los recursos técnicos, tecnológicos y científicos pueden servir mientras que sean respetuosos con la naturaleza. Oaxaca interesa al tiempo que resta porque es una de las regiones más ricas de México. Políticamente es la que tiene un mayor número de municipios y étnicamente está un abigarramiento de diferentes grupos originarios que están en una condición de lucha, pero también de riesgo grave por la emergencia de compañías mineras, por la energía eólica, por distintas formas de explotación que no habían avanzado de la misma manera a la que se presenta en los últimos lustros. Pues el sueño grande de la universidad o de este coloquio universitario es que estaremos aportando a la comunidad mejoras a su propio proceso. Consideramos que la gente que va a estar capacitada va a generar como condiciones de mejoras en la vida, ¿no? Aquí casi no hay jóvenes que se van a estudiar, casi no quedan por ya sea dinero o no quedan en las escuelas normales y pagan particulares, pero es más caro. Y aquí la gente que se va a estudiar, cuando va y no queda, se desaniman, se quedan sin ganas. Y mi futuro es seguir estudiando una carrera para que yo apoye a mi familia, porque ellos han sido buenos conmigo, me han dado la escuela, la secundaria, la primaria, toda su vida. Entonces yo quiero seguir estudiando una carrera para que yo los apoye a ellos en un futuro. Casi la mayoría de mi edad ya no estudian porque no alcanza para pagar sus estudios sus padres. Y ahí es muy pobre, la verdad es pobre y algunos incluso más pequeños que yo se dedican ya ahora sí a la pesca, de ahí no salen. Se está perdiendo también la costumbre, las tradiciones, costumbres, todo se está perdiendo ahorita aquí en el pueblo. Pues ya a los jóvenes también ya ni les gusta, ya les gusta otras cosas. Pues ayudar a la gente pues en cómo conservar nuestro mar, pues nuestros productos de mar, porque ahorita se están escaseando. Y también a la siembra de cultivos, así para poder manejar otro poco más de la tierra.
tratamos de poner un pequeño grano de arena para recuperar esa experiencia originaria y su potencial de lucha y transformación desde sí mismos, y tratar también, cuando las comunidades así lo quieren, recuperar las lenguas, no tanto recuperar porque estarían muertas, sino hacer que sigan manteniendo su fuerza, o cuando todavía la población que no habla ya una lengua pueda empezar a crear ambientes donde esa lengua se recrea, y sobre todo desarrollar una vida universitaria, lo que nosotros llamamos el coloquio de saberes y prácticas comunitarias, desde formas de saber que estén más allá de la modernidad capitalista, que estén más allá de los saberes establecidos, pero que en esa nueva forma de concebir el conocimiento todos puedan participar, tanto los que enseñan como los que aprenden, porque en el fondo todos somos estudiantes y maestros. Hemos ido descubriendo que mientras el trabajo no sea de manera más estructural, no empiece desde la educación, va a ser muy difícil subsanar todo este rezago social de las clases más desprotegidas, de las personas excluidas del sistema. Uno ha sido de personas humildes. Yo, mis padres fueron pues campesinos, y pues no alcanzaron darme escuela, no tenían la capacidad porque pues ellos ganaban lo mínimo para poder nada más comer. Si estuviera, me da tristezas. Bueno, no tanto porque sea uno pobre, ¿no? Sea uno humilde. Pero pues no podemos tener más cosas para dar a los hijos, al estudio, porque somos pobres, somos humildes. Y ahí vamos viviendo poco a poco. Quisiera hacer, pero como no estudié, no puedo apoyar ni más cosas, pues más hacer para los hijos, para ayudar. Y pues aquí, como vamos pudiendo, vamos ayudando en el hogar, nomás. Y que quisiera yo hacer algo, pues ¿cómo? Si no sabemos.